Esto es, Narrando las Historias. Ponte cómodo o cómoda y escucha. Historia Un llanto por la noche. Esto que voy a contar me ocurrió una noche lluviosa del mes de julio, y aunque ya han pasado algunas semanas de dicho suceso, no he podido saber qué fue lo que ocurrió realmente aquella noche. En esa ocasión de la cual les hablo era un día martes donde un diluvio cayó sobre la ciudad y muchas colonias se vieron afectadas por las inundaciones, entre ellas la zona en donde vivo. Pues yo vivo cerca del metro Santa Marta, pero por las noches para llegar a casa, me debo de bajar en el metro a Catitla para abordar un transporte que me lleve lo más cerca posible a mi hogar. Y es que si me bajara en Santa Marta tendría que pasar caminando por la zona de los puentes vehiculares, y asimismo atravesar por el único puente peatonal que hay en esta zona, o al menos el único que me acerca más a el lugar en donde vivo. Me refiero a ese puente que cruza del paradero de Santa Marta hasta las orillas o inicios de San Miguel, pero por el miedo a ser asaltado prefiero irme en este autobús que antes mencioné. Además voy más cómodo. Aquella noche que me ocurrió esto, la suerte no estaría de mi lado, pues además de haber caído el diluvio en la ciudad, la demora en el transporte colectivo metro, fue algo que retrasó mi llegada a dicha estación. Y por último las inundaciones cerca del metro rematarían mi noche con un cierre de mala suerte, y es que el transporte de autobuses que me llevan a casa estaban muy escasos. Definitivamente no me quedaba otra opción más que irme caminando. Resignado, me dispuse a caminar con destino a mi hogar. No negaré que el miedo ya era algo que agobiaba mi camino, pues como dije la inseguridad de esta zona te hace ir con mucha incertidumbre, cuidándote y volteando a mirar a todos lados para no ser sorprendido, y al mismo tiempo ir evadiendo los enormes charcos de agua que la lluvia había dejado. Avancé hasta llegar a los primeros puentes peatonales que ayudan a llegar a el otro lado de la calle, y fue ahí donde comenzó mi verdadero terror. Pues metros antes de llegar a la zona antes mencionada, pasé caminando al lado de un hotel que por su aspecto descuidado cualquiera pensaría que está fuera de funcionamiento. La verdad, pasar por este lugar me causado mucho más incomodidad, me sentía asediado, vigilado y muy incómodo. Mientras seguía caminando a lo lejos escuché unos chiflidos que venían del puente peatonal al que estaba por llegar. Esto hizo que me alterara bastante, pues yo creía que me estarían esperando algunos maleantes. Me detuve en seco y comencé a mirar hacia todos lados, principalmente ese puente. Ahí pude ver cómo dos personas paradas a medio puente hacían señas hacia donde me encontraba. Era evidente me hacían las señas a mí, para que no siguiera avanzando. Rápidamente giré la mirada al frente para ver qué había allí. Mi miedo se acrecentó mucho más, pues sobre las escaleras del puente se encontraba una mujer parada dando la espalda hacia mí. Yo tras ver esto no sabía si seguir avanzando o regresar por otro lado, y es que mi miedo a ser asaltado seguía latente, y más con esto que ocurría. Pues creía que era una trampa para después robarme mientras la mujer me distraía. Cuando volví la mirada hacia estas dos personas solo pude ver cómo se iban corriendo para cruzar el puente. Yo seguí caminando con mucha más cautela que antes, ya me encontraba muy cerca de aquel puente, y como si esta mujer lo supiera comenzó a llorar de una manera que aún me llena de escalofríos la piel de tan solo recordar aquella noche. Asustado comencé a caminar por debajo de la acera y mirando los movimientos de esta mujer, yo caminaba tratando de ver su rostro, y con una voz casi chillona le pregunté: ¿te encuentras bien? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Pero fuera lo que fuera esa cosa solo se limitó a seguir llorando y a dar pequeños alaridos, mientras sus manos se encontraban colocadas sobre su cara. Mi miedo era más que evidente, pues los alaridos de esta mujer solo aumentaban mis nervios. De pronto algo frío comenzó a recorrer mi pierna, haciéndome brincar del susto y voltear rápidamente solo para regresarme a la realidad, y es que sin darme cuenta quedé parado sobre un enorme charco de agua que cubría mis zapatos, y el pequeño oleaje que produjo el único vehículo que vi pasar en esos momentos, terminó por mojar mis pies. Solo me quedó subirme a la banqueta para evitar seguir mojándome.
Mi sorpresa fue mayúscula pues me encontraba muy cerca de las escaleras del puente, recordando que ahí se encontraba esa extraña mujer. Levanté rápidamente la vista y... oh Dios mío, la mujer ya no se encontraba ahí, de hecho no había absolutamente nadie. No comprendía cómo es que se había ido tan rápido, si no fueron más de 20 segundos los que me distraje como para que ella se fuera de ahí. Aún asustado decidí seguir mi camino, pues ya estaba por llegar a Santa Marta. Eso significaba que ya me faltaba menos para llegar a casa, ya solo era cruzar el último. Y para hacerlo tenía que cruzar por debajo de él, por una especie de callejón que se adentraba a las enormes jardineras o áreas verdes que conforman esta construcción. Para cuando estaba a punto de llegar a ese tipo de callejón, escuché algo extraño. Eran unos pasos en el agua como si vinieran brincando encima del agua. A pesar de sentirme inseguro, no quise girar para saber qué pasaba. Tenía un miedo aún mayor frente a mí, y era tener que pasar por debajo del puente, pues ese es el único lugar para cruzar que se encuentra. Y es que no puedo negar que pasar por debajo de estos puentes me genera mucho miedo. Y yo que siempre había dicho que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Bueno, hasta ese día. Esto me hizo voltearme rápidamente pero no vi a nadie cerca, solo a un hombre que venía cruzando corriendo el puente. Me extraño mucho porque muy poca gente cruza por esta zona y más caminando por la noche. Continué avanzando sin ninguna novedad hasta pasar el callejón y justo cuando llegué al otro lado de él a un costado derecho de mí, nuevamente estaba esa mujer parada allí. No sabía cómo es que había llegado hasta ahí sin que me diera cuenta. Esta vez solo estaba parada con la cabeza agachada y parte de su cabello le cubría el rostro. Esta vez ya no lloraba. La miré muy sorprendido pues no comprendía cómo era que había llegado a ese lugar si no había pasado mucho tiempo, y además yo solo me distraje unos segundos. Continué caminando hacia atrás sin quitarle la mirada de encima, pues el verla ahí parada sin hacer ningún movimiento me asustaba tanto como oírla llorar. Mientras más caminaba más quedaba al frente de ella. La logré pasar pero algo me impedía el paso, y era uno de esos enormes pilares que sostienen al puente. Mi espalda quedó pegada a este cuando ya no tuve más camino. Y es que yo por el miedo que sentía para no volverla a perder de vista, me fui caminando de espalda, hasta chocar con este enorme pilar. Me sentí atrapado, acorralado y aterrado. Pues esta mujer giró su cabeza para mirarme pero lo hizo solo un poco, pero de una manera muy extraña, así como el movimiento que hacen las aves cuando quieren mirar algo lo hizo en el momento que mi espalda tocó el concreto, como si supiera que yo no tenía ninguna salida. No sabía qué hacer, me encontraba paralizado del miedo, y es que alcancé a mirar sus ojos entre sus cabellos, unos ojos visiblemente enrojecidos, pero no un rojo brillante ni demoníaco, ¡no! Era más bien es el rojo que tiene una persona por llorar demasiado. Esta escena hizo que las piernas me temblaran por el evidente miedo que me provocó la mirada de este ente. No podía moverme, el miedo no me lo permitía. Un fétido aroma empezó a inundar el ambiente, y ella colocó nuevamente sus manos en su rostro y con ese llanto lastimero me dijo: no, tú no puedes ayudarme, ya nadie puede hacerlo. Ella se giró y llorando y con las manos en su rostro comenzó a caminar hacia el otro lado de donde me encontraba paralizado, y mientras más avanzaba más se perdía entre la oscuridad. Yo me quedé un momento más ahí. Y una vez ya más calmado decidí seguir caminando con dirección a mi casa. Seguía pensando en lo que me ocurrió, y qué cosa sería eso. Sin darme cuenta por venir inmerso en mis pensamientos, la ligera llovizna que caía comenzó a arreciar y en ese momento la volví a escuchar. Pero esta vez a unas calles de donde me encontraba. Esos escalofríos recorrieron nuevamente todo mi cuerpo, y comencé a correr, pero cuando llegué a mi casa aún la podía escuchar. Se encontraba a unas calles más abajo de por donde venía caminando, o al menos eso creí por el ruido de los lamentos, y los perros ladraban como si la vinieran acompañando. Muy asustado subí a mi recámara para mirar por la ventana, pues la escuchaba muy cerca de mi casa.
En ese momento fue que la volví a ver, iba a media calle justo frente a mi hogar, cuando de pronto se quedó parada, volteó a verme y soltó ese grito horrible. E hizo que me desmayara del miedo. Después de eso no recordaba nada, solo a mi madre despertándome a la mañana siguiente. Lo más extraño de todo esto es que yo me desperté acostado en mi cama como si nada hubiera pasado, como si todo lo que viví por la noche solo hubiera sido un sueño. Hoy no podría decir si mi experiencia es real, o simplemente es un horrible sueño que tuve. Y aunque yo todo lo recuerdo como si aún lo estuviera viviendo, no puedo evitar que la piel se me erice mientras les narro esta historia. Pues al recordar ese detalle de haber despertado en mi cama cuando la noche anterior me había desmayado, me provoca mucha duda de saber qué fue lo que me ocurrió. Fin. Recuerda que me puedes ayudar con las estrellas para comprar unos equipos tecnológicos que necesito para mejorar el contenido de las historias. Crédito de historia a su autor. Créditos de música a su autor.